comunidad, quiero contarles una historia cortita pero que sé que vale la pena compartir. Solo la sabemos algunos cuantos en la familia, por complicaciones que ya entenderán. Esto ocurrió en uno de esos pueblitos de Zacatecas, subiendo la Sierra Madre Occidental. Mi abuela llegó a vivir ahí con su familia, y a los días se enamoró de un muchacho, el más guapo y encantador que había conocido en su vida, mi abuelo. Y el sentimiento fue mutuo. El abuelo se enamoró perdidamente de mi abuelita y dejó todo por ella. Mi abuela siempre había querido mudarse a la capital y no vivir una vida rural como toda su familia, y el abuelo aceptó el plan. Incluso vendería todas sus cosas y se iba a robar a mi abuela. Se irían a la ciudad. Pero el plan tomaría algunos meses para caminar y mientras tanto tendrían que aguantar ahí. No sería difícil, supuso mi abuela al principio, pero no contaba con lo que estaba por suceder. Y es que todas las noches, a partir del plan, a partir de lo que decidieron, algo visitaba ese cuartito donde dormía ella y sus hermanos. Algo se acercaba caminando. Algo hacía ladrar a los perros de los únicos vecinos en varios cientos de metros a la redonda. Y llegaba hasta su ventana. Y la tocaba. Cuando alguno de los niños tomaba valor y se asomaba por ella, se escuchaba que esto que la tocaba corría hacia el fondo, hacia atrás de la casa, y luego ya no se escuchaba más. No se escuchaba cómo se alejaba ni nada. Eso simplemente desaparecía así. Los padres de mi abuela ignoraban las quejas de los hijos sobre lo que los visitaba en la noche, pensando que seguían siendo reclamos por haberse mudado para allá, por haber dejado el otro pueblo, igual de pequeño, pero donde estaban todos sus amigos. Y esta visita nocturna se volvió un miedo en común de todos ellos. Les aterraba cuando se acercaba la hora para dormir. Algunos a veces inventaban pretextos y enfermedades para dormir en la casita de arriba del terreno, donde dormían los papás. Pero una de esas noches, hartos, se animaron a esperar aquella visita. Llegó la noche, el ladrido de los perros, los pasos que se acercaban, y la mano recorriendo la ventana, haciendo ruidos, como si intentara abrirla. Abrieron rápido la ventana sin pensarlo y vieron la mano delicada de una mujer. Era una mujer, era una mano real, eso que veían. Salieron corriendo de la casa hacia ese lado y vieron cómo esta mujer, vestida de novia, corría hacia la parte de atrás. Fueron tras ella, listos para vengarse por tantas noches de terror, pero al llegar a esa parte de la casa, notaron horrorizados que ya no estaba. Y esto era un pasillo sin salida que daba hasta un cerco enorme rodeado de nopales, es decir, nadie habría podido escapar por ahí. Nadie vivo, por lo menos. Un grito les erizó la piel y corrieron de nuevo hacia la entrada de la casa. El grito fue tan fuerte que hasta los padres salieron asustados de su casa, pensando que algo malo había pasado, que era mi abuela la que gritaba. Les explicaron que habían salido para asustar a eso que los visitaba, y antes de que el papá de la abuela pudiera decir algo para regañarlos otra vez, su esposa lo tomó del brazo y le pidió que volteara. Le señaló a la punta de un encino, un árbol enorme en medio de las dos casitas. Allí estaba una mujer vestida de novia, en la punta del árbol. Les costó días superar esta impresión. Un hermano de mi abuela, de 14 años en aquel tiempo, se llenó de canas. Y hasta semanas antes de irse a la ciudad, la abuela entendió lo que había detrás de estas visitas. El abuelito, antes de conocerla, había tenido una novia. Esta muchacha estaba segura de que se casarían, pero el abuelo terminó pronto con ella.
Dicen que la familia de la novia practicaba la brujería. Ellos vivían saliendo del pueblo, en el lado más salvaje de ese lugar. Pero la brujería y todo lo que hicieron no sirvió. Y la novia se dio cuenta de que lo había perdido cuando se enteró de que el abuelo estaba vendiendo todo para irse a la ciudad con una joven recién llegada al pueblo, de la que se había enamorado perdidamente. Se puso el vestido de novia de la madre, muy viejo, y salió rumbo al pueblo. Pero no llegó, y tampoco regresó a su casa. Dicen algunos que la vieron subir a la montaña, donde murió de tristeza. Pero la abuela sabía que era esta mujer la que los visitaba. Ahora bien, un hermano de mi abuela se casó a los años con una de las hermanas de aquella mujer vestida de novia, y nunca supo aquella historia de la que se había enterado la abuela. Al hermano de la abuela y a su esposa ya no los conocí. Murieron jóvenes. Pero sí conozco a sus hijos y a sus nietos, mis primos, que son con los que más se llevan, que son los que más se llevan con mi hermana y conmigo. Es por eso que la abuela nos platica estas historias, pero nos pide, con todo el corazón, que no se las contemos, que no sabemos de qué forma podemos afectarlos. Esta es la primera vez que lo comparto con alguien fuera de la familia, y decidí que fuera con ustedes, excluyendo, claro, el nombre del pueblo donde ocurrió. Dicen algunos familiares por allá que la novia sigue recorriendo las calles del pueblo en las noches de lluvia, gritando el nombre del abuelo, quien hace ya más de 3 décadas que falleció. Esto le pasó a mi mamá y a sus hermanitas en la casa donde vivía su abuela, una viejecita a la que a mí ya no me tocó conocer. Nunca fue tan cercana a su familia, y de hecho, les daba algo de miedo a todos los nietos, sobre todo a mi mamá y a sus hermanas. Pero conforme se fue haciendo cada vez más y más viejita, los hijos intentaron que todos los nietos convivieran un poco con ella, antes de que perdieran para siempre esa oportunidad. Así es como mi mamá y mis tías, siendo apenas unas niñas, tenían que pasar 2 sábados cada mes con la abuelita, que casi siempre se limitaba a ponerlas a ayudarle con las tareas de su enorme jardín. Y es que la casa no era tan grande, pero el jardín sí era enorme, de verdad, el tesoro de la bisabuela. La casa olía a viejito, y les daba miedo entrar a solas en ella a las niñas. Siempre procuraban estar con la abuela o entrar de a 2, pero a veces la abuela les pedía cosas de la cocina o de la alacena y tenían que entrar solas por ellas. A veces tenían que ir corriendo al baño, y tanto la entrada a la cocina como al baño estaban al inicio de un pasillo que llevaba varias recámaras pequeñitas, 2 a cada lado, y la del fondo a la izquierda era la de la abuela. Nadie nunca se acercaba siquiera hasta aquella puerta, y no solo porque la abuela no lo permitía, sino porque al fondo había una fotografía que las asustaba. La fotografía de una vieja casa, en medio de algunos árboles, con una mujer sonriendo en primer plano, parada frente a ella, muy cerca de la cámara. Sonreía y parecía seguirte con la mirada, incluso a lo lejos, cuando entraban al baño o al pasillo. Al salir de nuevo hacia el jardín, siempre sentían cómo la mirada de esta mujer de la foto se les clavaba en la espalda. Con el tiempo la bisabuela murió, dormida, en paz. La velaron en su propia casa. Cuando enviaron a mi mamá a buscar algo del cuarto de la abuela, entró con mucho miedo, bajando la mirada para no ver la fotografía en la entrada. Pero al salir, de pronto ya no sintió ese miedo profundo. Levantó la vista para ver la fotografía de cerca y se dio cuenta de que no había ninguna mujer en ella. Gritando llamó a sus hermanas, quienes vieron la foto sorprendidas. Llegó su mamá momentos después y al enterarse de por qué estaban asustadas, les explicó que esta foto nunca había tenido una mujer en ella. Ella la conocía desde niña. Era la casa donde su mamá creció.
La fotografía permaneció colgada en ese lugar, y quién sabe si la conserven las personas que compraron la casa años después. Pero dice mi abuela que incluso cuando creció y tenía que visitar a esa casa, le aterraba voltear a ver la foto, pensando que en cualquier momento aquella mujer volvería a estar en ella. Quiero compartir con esta comunidad un episodio de mi vida que aún hoy recuerdo con una asombrosa claridad. ¿Han notado cómo con el tiempo nuestras memorias se van volviendo cada vez más borrosas, hasta ser casi como un sueño que recordamos con cierta inexactitud? Pues aunque sucedió hace casi 20 años, este recuerdo lo puedo ver al cerrar los ojos, como si siguiera ahí, aquella noche, cuando pasó. Quiero explicarles el momento tan feo que estábamos viviendo, que vivía yo, o lo que me tenía con los sentimientos a flor de piel. Estaba entrando a la primaria cuando mi papá tuvo unos problemas legales, un mal negocio, una mala apuesta, que terminó con su hasta entonces mejor amigo, mi padrino, huyendo de la ciudad llevándose consigo todo nuestro patrimonio, pero además dejando a mi papá por confiado en terribles problemas legales, problemas por los que tuvo que pagar con 2 años de su vida en la cárcel. El golpe fue muy fuerte, repentino para nosotros, y mi mamá tuvo que volver a trabajar para poder mantenernos en ese entonces. Mi madre, que había dejado la universidad para cuidarme y apoyar a mi papá en sus negocios, dejó sus sueños profesionales para apoyarse a alguien más, como era más común en ese entonces. Mi abuelita Vicky era la única familia que teníamos en la ciudad, la mamá de mi papá, pero ella era ya muy mayor y sin embargo nos ayudó como podía. Gracias a ella no nos morimos de hambre aquellos primeros días, y gracias a ella mi mamá pudo trabajar. Duró semanas buscando trabajo, y un día recuerdo que me dejó en la escuela y se fue a otra entrevista. Ese día ya no teníamos dinero ni para mi lonche. Mis amigos me compartieron del suyo. Cuando salí de clases no estaba mi mamá, estaba mi abuela. Caminamos despacio a su casa, a su paso. Mi mamá llegó hasta pasadas las 9 de la noche, contenta, con una sonrisa de oreja a oreja. Había conseguido trabajo como mesera y por fin podía tener algo de tranquilidad, pagar las deudas que se empezaban a acumular, pagar un abogado para mi papá. Aunque en los turnos de la mañana las propinas eran mucho menores, ese era el que le permitía dejarme en la escuela y pasar por la tarde a recogerme a casa de la abuela, ayudarme con la tarea, preparar la cena, dormir temprano, despertar más temprano para hacerme desayuno. Y bueno, comenzábamos a acostumbrarnos a esa nueva dinámica, sin las facilidades de antes. Y entonces llegó esa noche en la que cubrió el turno de una de sus compañeras. Necesitábamos el dinero. No dudó en aceptar la propuesta. Le avisó a la abuela que doblaría turno. Le pidió por favor que me cuidara esa noche y la abuela, a regañadientes, aceptó. Yo pensaba que le molestaba un poco que yo invadiera esa intimidad, y es que mi abuela era una mujer muy reservada. A pocas personas dejaba entrar a su casa, y menos a nadie a las habitaciones. Nunca nos habíamos quedado ahí ni en otro tipo de emergencias, pero de verdad creo que necesitábamos tanto el dinero en aquel momento que mi abuela lo sabía y no se podía negar. Aquella tarde me dio a escoger lo que íbamos a cenar. Me contó historias de cuando era joven. Hasta me dejó ver televisión un buen rato, aunque detestaba el sonido de fondo. Esa tarde-noche fue una abuela más normal, por decirlo de alguna manera. Como las que tiene toda la gente, supongo. Me llevó hasta una recámara. Estaba perfectamente amueblada, como si perteneciera a alguien, como si alguien durmiera ahí todas las noches. Este es el cuarto de mi hermana, me dijo, y anticipando mi confusión explicó. Mi hermana se murió hace mucho tiempo, y no le gustaba mucho dormir aquí. Pero la verdad es que no es tan malo. Te la enseño, pero no te puedo dejar aquí solito. Perdóname. Vas a tener que dormir conmigo. Pero si quieres pon tus cosas aquí. Aquí ponte tu pijama, y cuando estés listo, vienes al cuarto a dormir. Aunque estaba chiquito, la verdad,
Ya ni siquiera dormía con mis padres, así que no me atraía para nada la idea de dormir con la abuela. Pero mi mamá me había dicho que necesitaría que yo también pusiera de mi parte, así que lo hice. Me puse la pijama y me fui al cuarto de la abuelita, que ya tenía un largo camisón y un gorrito puesto para dormir, lo cual hacía ver muy graciosa. Sonrió de vuelta cuando me vio sonreír. «Soy de cabeza muy fría», me dijo, y me señaló el lado de la cama donde yo iba a dormir. «Ven, mijo, solo una cosa te tengo que pedir. Te tengo que pedir un favor, y vas a tener que prometerme que lo vas a hacer». «Claro, abuelita, dime». «Ponte estos tapones para dormir, tapones para los oídos como los míos, y te vas a tapar hasta la cabeza. En ningún momento, por ningún motivo, te vayas a destapar. ¿Está bien?». Yo me quedé confundido, pero la abuela no tenía intención de explicarme mucho más. «Si te despiertas en la madrugada, tienes que recordar no destaparte. Pero vamos ya, que es hora de dormir». Asentí. Me metí entre las cobijas y me tapé hasta la cabeza. Estaba platicando mi abuela de las tareas que tenía para el fin de semana y no recuerdo en qué momento me quedé dormido. «No, deja al niño, déjalo dormir», escuché que murmuraba la abuelita. Eso es lo que creí entender porque con los tapones no escuchaba con claridad. «Déjalo en paz, no lo vayas a tocar», decía de repente, interrumpiendo su murmullo, su rezo. Estaba rezando el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo y otras oraciones que yo no conocía. Me aterraba por alguna razón que se diera cuenta de que yo estaba despierto y fingiendo que me estaba volteando mientras estaba dormido. Me acomodé para poder verla, para poder observarla con los ojos entrecerrados. La luz estaba apagada y la abuela estaba sentada, mirándose a la puerta, rezando, y de vez en cuando exclamando cosas como llena de coraje. Con los ojos así como los tenía, y viendo muy borroso, noté al forzar mucho la vista una figura negra junto a la puerta. No sé si era una sombra o algo parado ahí, pero hice un esfuerzo por no gritar. Seguí fingiendo que estaba dormido. La abuelita siguió rezando un poco más, y esa sombra se movió. Dio un paso hacia la puerta y salió, y pude escuchar con total claridad cómo se alejaba. Y luego me asusté al sentir que la abuela se levantaba apresurada a cerrar la puerta de la habitación. Regresó a dormir, se metió a la cama y no mencionó nada al respecto. Ni esa noche, ni al día siguiente, ni nunca más. Años después, una de las pocas veces cuando con mis padres platicábamos de aquella etapa difícil, de aquella época que preferíamos olvidar y de la que gracias a Dios salimos más fuertes, aquella vez les platiqué aquel episodio, lo que viví con la abuela aquella noche. Y es que la abuela llegó a hablar de algo que habitaba esa casa, que habitaba el cuarto de su hermana, y algo a lo que prefería no provocar, porque decía que era un familiar. Sin embargo, la abuelita solo decía escucharlo, que entraba en su habitación por las noches, que le susurraba, y que cuando mi abuela rezaba esto, regresaba al cuarto de su hermana, y ahí movía los muebles con fuerza un rato hasta quedarse callado por completo. Pero la abuela nunca lo vio, y yo sí vi, y lo recuerdo perfectamente, aquella sombra que llegaba hasta el techo. La vi pararse ahí, la vi salir del cuarto, la escuché caminar. Aunque varios de la familia llegaron a escuchar cosas extrañas en la casa, nadie, además de la abuela y yo, tuvimos encuentros tan cercanos. Y nadie más, ni siquiera la abuela, logró ver la forma que yo sí vi.